Mis amados hermanos, bendiciones. Le damos gracias a nuestro Señor, Dios Todopoderoso, porque Él es bueno y porque para siempre son sus misericordias. El Señor sigue extendiendo su misericordia para usted, para mí, para su familia y también para todas sus generaciones. Porque usted tiene que saber que en el momento que usted decide hacer cambio en su vida, el volverse a Dios, en volverse a Cristo, ¿verdad? Que Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador y nuestro único guardador, el que nos va a guardar de toda situación. Así que yo en este momento le presento a usted la salvación para su vida, para su casa y para su familia. De usted depende si usted quiere poner la palabra por obra, si usted quiere, ¿verdad? Vivir conforme a la palabra de Dios, es usted el que decide. Amén. Así que el Señor está llegando a tiempo, a su vida, a su casa, a su familia. Envíe esta palabra a los que están cerca, a los que están lejos, porque por la palabra vamos a ser limpios y por la palabra, por lo que Él dijo un día. También Él dijo que las promesas que estaban en su palabra iban a ser para nosotros. Así que todo lo que está escrito en la palabra, el Señor habló y habrá cumplimiento, así como para que usted sea guardado y cuidado y esté bajo la sombra del Omnipotente, porque lo dice el Salmo 91, ahí usted va a estar guardado y cuidado en los tiempos malos que ya estamos viviendo, que ya se está viendo. Mis hermanos, todas las profecías que están escritas en la palabra, ya está llegando el cumplimiento. Así que queremos ser guardados, queremos ser cuidados, queremos alcanzar la salvación. Pongamos por obra la palabra y el Señor aquí nos va a hablar a través de Esther 4, que hoy vamos a analizar todo Esther 4, pero vamos a leer un versículo específicamente, que con eso quiero empezar y luego lo vamos a ir analizando poco a poco, porque vamos a analizar toda Esther 4 para que usted esa palabra la ponga por obra, ¿verdad? La haga suya y usted la viva, y también haga que, creyendo usted, va a hacer usted que su familia también, mis hermanos, la viva. Amén. Así que vamos a entrar a la palabra, vamos a leer en Esther 4 y vamos a ir al versículo 14. Amén. Entonces vamos a leer Esther 4, versículo 14 en este momento. Dice: si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y tu familia y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Sabemos que estamos viviendo momentos, mis hermanos, podríamos decir horribles. El día de ayer yo creo que usted, ¿verdad?, vio en todos los noticieros, y yo espero que usted esté al tanto de las noticias, porque mis hermanos, nosotros no tenemos que ser insensibles a lo que está sucediendo en el mundo entero. Sabe que a través de todo lo que estamos viendo en el mundo, mis hermanos, lo que está pasando, todas las situaciones que se están viniendo, tanto como en su país, como mis hermanos en otros países, son alertas que Dios nos está mandando, pueblo de Dios, porque nos está hablando al pueblo de Dios, nos está diciendo: mira, lo que está escrito se está cumpliendo. Y nadie puede hacer nada, mis hermanos, nadie puede hacer nada más que solo nuestro Señor. Y el Señor, mis hermanos, dijo que aquí iba a haber aflicción, ¿verdad? Porque, mis hermanos, tiene que pasar todo eso. La misericordia de Dios, como lo vuelvo a repetir siempre y lo repito en muchas prédicas, que, mis hermanos, es la misericordia de Dios para que nosotros nos acerquemos más a Dios y, mis hermanos, ya no estemos perdiendo el tiempo. Entonces, por eso quise leerle esta parte primero, porque aquí hay algo, mis hermanos, en este libro de Esther, ¿verdad? Aquí, si usted sabe que hay 4 personajes, mis hermanos, que están tipificando, ¿verdad?, lo que hoy en día estamos viviendo. Mire, está, mis hermanos, el rey Asuero, Mardoqueo, Amán y Esther. Son 4 personajes de los cuales nosotros hoy vamos a aprender, ¿verdad? Entonces,
En ese tiempo, si usted se recuerda, mis hermanos, el pueblo de Dios, ¿verdad?, estaba en ese momento en momentos cruciales, en momentos donde mis hermanos estaban siendo, podríamos decir, perseguidos, ¿verdad?, y querían exterminarlos. Entonces, mis hermanos, había un decreto de muerte para ellos, como hasta el día de hoy. Mis hermanos, el enemigo lo que quiere es matar, destruir y dividir. Si usted, como le decía, ¿verdad?, hace unos instantes, le decía, tiene que estar usted al tanto de las noticias, mis hermanos. El día de ayer usted se dio cuenta, ¿verdad?, que mis hermanos, que estos terroristas, ¿verdad?, que están haciéndole daño al pueblo de Dios, y no solo, mis hermanos, al pueblo de Israel. Recuérdense que el pueblo de Israel somos nosotros también. Nosotros, ¿verdad?, somos hijos del Dios Altísimo, y por lo tanto el Señor nos está mandando señales, nos está mandando, mis hermanos, alertas a través de todo esto. ¿Qué fue lo que hicieron, mis hermanos? Para ellos no hay sentimientos, para ellos, mis hermanos, ellos no tienen corazón. Todo esto, mis hermanos, es el enemigo que está, mis hermanos, provocando, mis hermanos, al pueblo de Dios a que entre en ira, a que entre en enojo, porque el diablo es lo que quiere, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, qué tremendo lo que hicieron con estos niños, ¿verdad? Y la burla, mis hermanos, y pobres de ellos, porque ellos piensan que ellos, ¿verdad?, no recibirán su recompensa. Hace unos días, yo creo que fue un día miércoles que yo predicaba, el Señor me daba una palabra donde Él me decía, ¿verdad?, mis hermanos, todos los acontecimientos me los confirmaba de todo lo que, ¿verdad?, estamos viendo, pero ahí el Señor, mis hermanos, estaba confirmando lo que también, mis hermanos, el día de ayer iba a suceder, la noticia que íbamos a recibir, mis hermanos, de lo que está pasando, mis hermanos, en la tierra, porque no solo es ahí, es en todo el mundo que están sucediendo cosas que dicen, esto nunca hubiésemos esperado, nunca se había visto, cosas así que el mundo entero, mis hermanos, está hablando. Pero esto, mis hermanos, esa burla, ¿verdad? Lo que usted ya se dio cuenta que es un daño tan grande que le quieren hacer al pueblo de Dios, quieren exterminarlo, quieren acabarlo, pero mis hermanos más no saben quién es el que está con nosotros, porque dice la palabra de Dios que si Dios con nosotros, nadie en contra de nosotros. Entonces, mis hermanos, nosotros, recuérdese que Dios a nosotros nos dio la oportunidad de conocerlo, nos dio la oportunidad de tener entendimiento, nos dio la oportunidad de que nosotros escudriñemos su palabra, nos dio la oportunidad de ser ahora sus hijos, pero no para que nos quedemos callados, porque yo le digo algo, que si hoy en estos momentos con todo lo que está pasando y nosotros seguimos con esa vida mundana, con esa vida, mis hermanos, que nosotros estamos, mis hermanos, imitando al mundo, porque la gente, mis hermanos, mire, hay gente que ya está cauterizado su corazón. Yo lo he dicho tantas veces, el corazón, y no solo el corazón, sino que la mente, ya no miran, ya no escuchan, mis hermanos, porque mire, el Señor hablando y dice que tenemos que buscar la santidad, que tenemos que ser santos porque Él es santo, que nosotros tenemos que desechar, mis hermanos, lo profano, y que no tenemos que mezclar lo santo con lo profano. ¿Y qué hacemos hoy en día, mis hermanos? El mismo pueblo de Dios desviado, mis hermanos, metido más en otras cosas, solo queriendo, mis hermanos, obtener sus propios placeres carnales, porque así está, mis hermanos, el mismo pueblo de Dios metido en las iglesias, peleando unos con otros, sintiendo rencores, sintiendo envidias. La gente, mis hermanos, no se alegra del bien de los demás, sino que, mis hermanos, quieren ver mal a la gente. Y mis hermanos, el mismo pueblo de Dios, mis hermanos, mintiendo en los altares, el mismo pueblo de Dios, mis hermanos, nada más mostrando algo que no es, ¿verdad? Viviendo, mis hermanos, una vida mentirosa y engañosa. Nosotros mismos, mis hermanos, estamos atrayendo la ira de Dios, y sabe que los primeros, mis hermanos, por eso dice la palabra de Dios, que el Señor por donde va a empezar, mis hermanos, a hacer justicia es por
primero por su casa. O sea, ¿por qué? Porque a nosotros nos ha dado Él la oportunidad no solo de alcanzar, mis hermanos, la salvación, que no nos la merecemos, sino que salvemos también a nuestra familia. Hay familias, mis hermanos, que están derrotadas, acabadas, que hay un comportamiento pésimo, mis hermanos, en la familia, y nosotros, mis hermanos, peleando, discutiendo, mis hermanos, solo esperando alcanzar esto, alcanzar el otro. Mis hermanos, desde cuando usted estuviera viviendo bien, estuviera, mis hermanos, viendo la mano de Dios, la gloria de Dios, viendo a sus hijos, a sus nietos, a toda su descendencia ya, mis hermanos, o para los que ya tienen una familia grande, mis hermanos, viéndolos a los pies del Señor, buscando a Dios. Pero mis hermanos, muchos, pero ni siquiera se han preocupado por eso, no, que su preocupación son solo otras cosas, las cosas, mis hermanos, materiales, y no salen de ahí, mis hermanos, de ese círculo mentiroso, engañoso y vicioso, porque es lo único que les interesa. Mis hermanos, dejan a Dios por un lado, oran y dicen yo oro y oro todo el día, pero mis hermanos, solo pidiendo sus propios deleites, pero verdaderamente hacer lo que Dios nos mandó a hacer, porque todos los que hemos adquirido, mis hermanos, la bendición de poder hoy conocer a Dios, no es solo para que vayamos, mis hermanos, y perdamos el tiempo. El Señor, mis hermanos, nos dio la oportunidad para que todos unidos, mis hermanos, todos unidos podamos pelear la buena batalla y arrebatemos las almas del enemigo, y que en estos tiempos, en estos momentos que estamos viendo, mis hermanos, porque algo grande se va a desatar, algo feo se va a desatar, mis hermanos, y recuérdese que Israel es nuestro reloj. Ahí nos está diciendo el Señor por dónde, mis hermanos, está ese reloj, donde ya está a punto, mis hermanos, de llegar el tiempo, de llegar el momento donde tendremos que dar cuentas. Pongámonos a cuentas con Dios, mis hermanos, busquemos el rostro de Dios y hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces, vamos a hablar de estos personajes. Usted sabe que Asuero, mis hermanos, era, ¿verdad?, un rey, le podría decir, un rey prepotente. Un rey, mis hermanos, que se mantenía solo, ¿verdad?, en sus borracheras, ¿verdad? Como le repito, hace unos días el Señor me daba una palabra donde hablaba la caída de Babilonia. Y usted sabe que en estos tiempos, para nosotros espiritualmente, Babilonia está hablando, mis hermanos, está hablando de su misma iglesia, pero su misma iglesia, mis hermanos, mundana, ¿verdad? Porque pura mundanalidad el día de hoy, mis hermanos, queremos hacer lo que nos da la gana, no queremos ser, mis hermanos, bíblicos, sino que hacer lo que nos da la gana, y diciendo que somos cristianos, solo, como le vuelvo a repetir, para nuestros propios deleites. Pero el Señor ya lo anunció, viene la caída, mis hermanos, va a salir a la luz todo lo que ha estado oculto, todos los mentirosos y engañosos, aquellos que no han preparado al pueblo de Dios para que, mis hermanos, busque la santidad, porque hay gente que piensa que ir a la iglesia, que servir a Dios una vez quizá al mes o cada no sé cuánto tiempo, mis hermanos, eso es buscar la santidad. La santidad es que verdaderamente, mis hermanos, nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, porque muchos, mis hermanos, hemos acomodado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a nuestra manera y a nuestro gusto. Entonces, mis hermanos, viene la caída, viene el momento, mis hermanos, donde el Señor dice, ¿verdad?, en su santa y bendita palabra, para los que no leen palabra, la palabra de Dios dice que va a llegar el momento donde, mis hermanos, la gente va a ir de un lugar para otro, toda desorientada, toda acabada, no va a saber para dónde agarrar, no va a saber qué hacer. Ahorita ya estamos viendo eso, mis hermanos, cómo la gente está desorientada, pidiendo a gritos ayuda, y piensan y dicen, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no podemos solos, mis hermanos. Dejan a Dios a un lado, sino que poniendo la mirada en el hombre. Entonces también eso va a llegar, mis hermanos, para la misma casa que decimos que es de Dios, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque, mis hermanos, el Señor está cansado, que ya, mis hermanos, como le decía, ¿verdad?,
el mismo pueblo cristiano, o dice ser cristiano, viviendo en el mismo círculo, dándole vueltas a lo mismo, mis hermanos, cuando no hacemos nada, porque no hay un cambio en nosotros. Si nosotros, mis hermanos, todos los que decimos ser cristianos, buscáramos la santidad, ¿verdad? Y así como Dios nos lo demanda, que dice que tenemos que ser santos como Él es santo, y que tenemos que aprender, dice, a ser mansos y humildes como fue nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, por esa humildad, por esa mansedumbre, por esa, le puedo decir, esa dirección que Él dejó, que el Padre lo dirigiera, Él oía la voz de su Padre Celestial. Eso fue, mis hermanos, de esa manera Él podía hacer milagros, prodigios, porque Dios se derramaba en Él, el Espíritu Santo se derramaba en Él. Pero nosotros, mis hermanos, gente prepotente a veces, mis hermanos, gente orgullosa, gente que, mis hermanos, que lo único que tenemos es odio y maldad en nuestro corazón, porque, mis hermanos, todos nosotros nos deberíamos de estar pasando exámenes. Es tiempo de pasarnos exámenes, a ver cómo estamos dentro de nuestro corazón. Amén. Entonces, mire, este rey, mis hermanos, para así, ¿verdad?, hablarle un poco quién era el rey Asuero, ¿verdad? Era un hombre, mis hermanos, tenía mucha prepotencia, ¿verdad? Usted sabe que también Mardoqueo era el hombre de fe. Yo le puedo decir que en este libro de Esther, el protagonista de este libro, ¿verdad?, el que, mis hermanos, tomó la batuta, era Mardoqueo. Esther fue usada, pero Esther, mis hermanos, gloria a Dios que ella obedeció. Pero si usted se da cuenta, el que se puso firme y el que no titubeaba y el que no flaqueaba y el que, mis hermanos, no se detenía y el que tenía la fe y su confianza puesta en Dios, y mis hermanos, y el que, ¿verdad?, tenía, podríamos decir, la revelación de parte de Dios, era Mardoqueo, mis hermanos. Así que démonos cuenta de esto, ¿verdad? Y también, mis hermanos, está Amán, que es el malvado, el que está en contra de Dios, porque Amán, mis hermanos, es el que tipifica hoy en día toda esa gente malvada, toda esa gente, mis hermanos, que está en contra de lo que Dios un día dijo que tiene que suceder, que tiene que pasar. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que ponernos, mis hermanos, firmes en el Señor, confiar en Dios, creer en Dios y solamente en Dios, mis hermanos, y hacer lo que Dios nos dice a través de su palabra. Porque, mis hermanos, el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y él, mis hermanos, al quien quiere desaparecer es al mismo pueblo de Dios. Pero no crea usted, solo al pueblo de Israel. No, mis hermanos, a nosotros mismos. Usted no sabe ni en qué momento, ni en qué instante puede, mis hermanos, él entrar a su casa. Y así como mis hermanos dicen Proverbios, ¿verdad?, que nosotros a veces no nos hemos dado cuenta que la cerca que está alrededor, que Dios ha puesto alrededor de nuestra casa, ya está tirada, ya está botada, porque mis hermanos, cuando empezamos a buscar a Dios, ¿verdad?, todos fervorosos, todos amorosos y todos deseosos de hacer de todo, o a veces, mis hermanos, solo la boca es la que habla, ¿verdad?, pero no cumplimos. Entonces, mis hermanos, Dios en su infinita misericordia a todos, mis hermanos, nos ha mandado esa bendición, nos ha puesto esa cerca. Cuando nosotros lo recibimos en nuestro corazón, el Señor empieza a trabajar con nosotros, pero sabe que con nuestras actitudes que no las queremos cambiar, en vez de nosotros, mis hermanos, poner más altas esas murallas, en vez de poner, mis hermanos, muros y antemuros alrededor de nuestra casa, lo que estamos haciendo cada día, derribando ese muro que el Señor ha puesto para que ningún inmundo, ninguna incircuncisa se acerque a nuestras vidas y a la vida de nuestra familia y de nuestras generaciones. Pero nosotros mismos tenemos la culpa, mis hermanos, que vamos derribando, botando aquello que Dios ya había construido para nosotros, porque Dios para nosotros, mis hermanos, ha construido, mis hermanos, las cosas más especiales, porque somos su pueblo escogido, su nación santa. Entonces, mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer hoy en día? Poner mucha atención a lo que Dios nos está hablando a través de las situaciones que se están pasando. Tanto si usted está viviendo situaciones familiares, y le digo algo, no se enfoque en esas situaciones, tanto
enfóquese en lo que tiene que hacer, mis hermanos, en buscar la santidad. Y a través de usted buscar la santidad, el Señor le va a ir dando la salida, el Señor le va a ir dando, mis hermanos, a usted la revelación para que usted pueda salir de esa situación, pero no se quede ahí estancado, sino que, mis hermanos, hay que estar orando, hay que estar clamando por Israel. Recuérdese que la palabra lo dice, que nosotros tenemos que bendecir a Israel, pero no es de que solo venga usted, ay, si yo bendigo a Israel, ay, si yo bendigo a Israel, y todo el tiempo así, Señor, yo lo bendigo. No, mis hermanos, la bendición es de que nosotros nos pongamos ahorita a la brecha por lo que está sucediendo, por lo que va a pasar, para que el Señor, mis hermanos, si nosotros pedimos misericordia para Israel, la misericordia también va a venir para nosotros, amén, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces sabemos, ¿verdad?, que Amán era ese hombre de fe, y Esther la que tenía que hacer lo que, ¿verdad?, para lo que ella había sido escogida. Porque, mis hermanos, Esther no llegó ahí, mis hermanos, al palacio en ese tiempo, ni fue escogida, ni fue llevada por su belleza, ni porque ella, mis hermanos, haya hecho quizá méritos, sino que ella fue llevada, mis hermanos, a ese lugar para cumplir, mis hermanos, una misión. Lo mismo le digo a usted, mi hermano. Usted, el Señor, lo rescató, lo liberó, y si usted ha recibido, como le dijera yo, milagros, usted ha visto milagros en su casa, sanidades, todo lo que Dios ha hecho en su vida, darle la oportunidad que hoy usted tenga entendimiento, que usted haya puesto un pie en su casa, es la oportunidad de vida que Dios le dio, pero no para que usted pierda el tiempo, no para que los años pasen y usted todo lo que ha aprendido lo ha tirado a la borda, porque mira, hay gente que tiene años de estar mis hermanos, en una iglesia, y ha hecho las cosas, porque, mis hermanos, ha tenido que tener gente que ande detrás de ellos diciéndoles qué hacer. Mis hermanos, no piensan por sí mismos, no que todo lo hacen mal. A veces hay cosas que nada más las repiten, pero no tienen convicción de lo que están diciendo, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, qué triste ver esa gente. Mis hermanos, el Señor dice, la mies es mucha, hay tanta necesidad, y los obreros son pocos, porque es poca la gente que está comprometida. La gente se compromete más con su trabajo, la gente se compromete más con su familia, la gente se compromete más, mis hermanos, con sus cosas materiales, con todo lo que está a su alrededor que le conviene, pero, mis hermanos, las cosas de Dios sí les sobra el tiempo. Pobre de esta gente, mis hermanos, y yo le pido a Dios que hoy usted cambie de pensar y que ya no sea el mismo, y no diga, ay sí, amén, aleluya, y usted, ay sí, yo lo recibo, y usted va a desomatarse nuevamente el pecho otra vez, porque, mis hermanos, se lo va a desarmar el pecho de tanto somatárselo, porque cada vez que escucha palabra de Dios, entonces usted, ay sí, Dios mío, sí, es cierto, yo te he fallado, pero hoy sí me comprometo. De veras, tome ese compromiso, porque, mis hermanos, va a llegar un día que le va a decir al Señor, no te conozco, hacedor de maldad, porque el Señor, mis hermanos, dice que hay un kairos de Dios, o sea, un tiempo de Dios cuando Él se presenta a nosotros, y esa oportunidad tenemos que, mis hermanos, arrebatarla, y es el tiempo todavía que Dios nos está diciendo, todavía es tiempo que puedes rescatar a tus generaciones, porque, mis hermanos, hay gente que a veces tiene ojos y no mira, tiene oídos y no escucha. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, su enfoque es otro, su enfoque no es, mis hermanos, crecer cada día para servirle a nuestro Señor. Entonces, vamos a leer ahora, mis hermanos, la palabra de Dios, y dice la palabra de Dios, ahora sí vamos a leer desde el inicio en Esther 4, yo lo leo en versión internacional, dice la palabra de Dios. Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que se había hecho, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto, se cubrió de ceniza y salió por la ciudad dando gritos de amargura. O sea, fue que en el momento, mis hermanos, Mardoqueo hizo esto, ¿verdad?, en el momento que él se dio cuenta de lo que el edicto, mis hermanos, que habían sacado. Y usted sabe, ¿verdad? Ya le hablé de los 4 personajes de los cuales están, mis hermanos,
o sea, de los que se habla aquí en el libro de Esther. Entonces, Mardoqueo se enteró de lo que el edicto que había sacado, ¿verdad? No fue directamente el rey, sino que esto fue, mis hermanos, la astucia y la maldad de Amán, ¿verdad? Entonces Amán fue ante el rey, ¿verdad? Y le hizo varios comentarios y luego le dijo, ¿verdad?, que era lo que se tenía que hacer, y el rey, mis hermanos, él, ¿verdad?, dio ese sello, o le dio el sello a él para que él, mis hermanos, mandara este edicto de que todos los judíos, mis hermanos, en ese momento fueran exterminados, ¿verdad? Entonces, usted tiene que darse cuenta, Esther, mis hermanos, era también, ¿qué? Judía, y cuando sale un edicto o sale un decreto, mis hermanos, el decreto quiere decir que se tiene que cumplir, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, entonces había un decreto. Es lo mismo, como que hoy en día usted diga, yo tengo mi vida hecha, yo tengo mis negocios, tengo mis empresas, tengo todo, mis riquezas y todo lo que tengo, ¿verdad? Y tengo protección, tengo no sé cuántos guardaespaldas, y yo esto y yo el otro, y usted cree que usted está guardado y usted está cuidado y en su vida no va a pasar nada. Mis hermanos, yo le digo algo, cuando hay un decreto sobre su vida, téngalo usted lo que tenga y crea en lo que usted crea, mis hermanos, las cosas tienen que suceder, porque el único que tiene el poder para, mis hermanos, quitar esos decretos es Cristo. Pero cuando usted busca a Cristo y cuando usted hace las cosas que Cristo hizo aquí en la tierra, porque Él, mis hermanos, no hizo un sacrificio para gente, mis hermanos, que es desobediente, que es una gente amargada, que es una gente envidiosa, una gente, mis hermanos, que no quiere el bien para los demás, sino que solo para sí mismo. Amén. Entonces, usted cuando Dios lo llamó, si usted dice ser hijo de Dios, siervo de Dios, entonces ahora le voy a decir cuál es su llamado. Así como le dijo Mardoqueo a Esther, tú le dijo, fuiste llamada para algo especial, no para que estés allá en tu palacio cómodamente, ¿verdad? Entonces mire lo que dice aquí. Dice que Mardoqueo, mis hermanos, dice, cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que se había hecho, se rasgó las vestiduras, oiga bien lo que él hizo, se vistió de luto, se cubrió de ceniza y salió por la ciudad dando gritos de amargura. O sea que él tomó una actitud de humillación. Él oraba, él ayunaba, y él, mis hermanos, a través de esto que él estaba haciendo, él estaba buscando la misericordia de Dios. Porque cuando una persona, mis hermanos, busca, dice, ¿verdad?, a Dios y se humilla, está buscando la misericordia de Dios, porque está reconociendo que ha pecado contra Él, contra el cielo, y que ha violado sus leyes espirituales, porque la maldición no viene sin causa. Ellos estaban en esa situación, mis hermanos, porque ellos habían desobedecido a Dios. Por eso estaban en ese lugar de Susa, mis hermanos. En ese tiempo se recuerda que, mire, mis hermanos, ya Esdras, Nehemías, ellos, mis hermanos, ya habían trabajado por la obra, habían hecho cosas, y mis hermanos, y ellos volvían siempre a lo mismo. Entonces, mis hermanos, por eso venía la ira de Dios, así como hoy en día. ¿Cuánta palabra conocemos? El Señor ha permitido que hayan medios ahora para poder oír palabra de Dios, pero a veces, mis hermanos, ni la misma gente que está, mis hermanos, dice que cerca de uno, ni que está, mis hermanos, en la misma iglesia, no le son fieles, mis hermanos, no apoyan, no ayudan, mis hermanos, a que la palabra se difunda. Mis hermanos, todos tenemos miedo, todos tenemos pereza, mis hermanos, la gente, mis hermanos, se enfoca más en otras cosas, pero nunca, mis hermanos, si imagínese alguien no predica, debería de, mis hermanos, por lo menos enviar la palabra a otras personas, ¿verdad? De decirle, oigan estas prédicas, mándenle a decir, miren lo que Dios hizo en mi vida, pero no solo mis hermanos, contar mentiras, sino que por eso tenemos que buscar tanto tener un buen testimonio delante de los demás, para que todos puedan creer
en el Dios vivo, el que nosotros creemos, ¿verdad? No hagamos las cosas solo porque nos lo dicen, lo tenemos que hacer con convicción. Pero mis hermanos, nada hacemos por la obra de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Entonces mis hermanos, él buscó, dice, ¿verdad? Humillarse delante de Dios porque él estaba pidiendo misericordia. En el 2 dice, pero como a nadie se le permitía, dice, entrar al palacio vestido de luto, solo pudo llegar hasta la puerta del rey. En cada provincia donde llegaba el edicto y la orden del rey, había gran duelo entre los judíos, con ayuno, llanto, lamento. Muchos de ellos, vestidos de luto, se tendían sobre la ceniza. Mire, hoy en la mañana, cuando yo oraba, le decía yo al Señor, Padre, envío esta palabra a cada país y a cada nación, y le decía, les envío esa palabra donde dice, si mi pueblo se humilla, ¿verdad? Aquellos que buscamos el rostro de Dios, mis hermanos, lo que el Señor, ¿verdad?, está demandando es humillación, que nos humillemos, que reconozcamos. La humillación es reconocer uno sus errores, mis hermanos. Y yo eso era lo que le clamaba a Dios y le decía, Señor, que esta palabra pueda llegar, Señor, a cada país, a cada nación, que la reciban en su espíritu, que la gente se humille al ver lo que está sucediendo, al ver lo que está pasando, que no se vuelva más altiva, más prepotente, sino que, Señor, que no se llenen de ira, de odio, porque eso es lo que el enemigo quiere. Mire, en todos lugares, y cuando ven desastres, cuando ven situaciones dolorosas, mis hermanos, de igual manera en nuestra familia, si nosotros lo único que hiciéramos fuera humillarnos, porque la palabra de Dios lo dice claro, si mi pueblo dice que busca mi rostro, ¿verdad? Si se humilla y cambia también, dice, su conducta, yo sanaría su tierra. Mis hermanos, tenemos una gran promesa ahí, y mis hermanos, y a mucho pueblo de Dios se le ha olvidado eso, que un día el Señor lo dijo, y Él no lo dijo para un momento, lo dijo para siempre. Su palabra, mis hermanos, su amor es eterno, su amor es para siempre, mis hermanos, su misericordia es para siempre. Pero como no conocemos de la palabra, mis hermanos, entonces nosotros lo que hacemos es protestar. Mire, si hoy en día la gente, en vez de decir, ¿por qué me vino esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué está pasando esto? Lo otro, ¿no? Que solo hablan que hay injusticia, y nosotros injustos delante de Dios, nuestro amado Jesucristo en la cruz del Calvario, Él ahí, ¿verdad? Nosotros somos los injustos, porque Él fue a esa cruz por cada uno de nosotros, para que nosotros fuéramos libres de todo pecado, que tuviéramos acceso, pidiéramos perdón delante de Dios, y mis hermanos, nuestros pecados de los que nosotros veníamos heredando fueran desactivados de nuestra vida, esos decretos de muerte, y nosotros cómo seríamos libres para adorar a Dios. Pero hoy en día, mis hermanos, ¿cuál adoración? Lo que más hacemos, mis hermanos, es lo contrario, no adoramos a nuestro Señor. Entonces dice aquí la palabra de Dios, dice, cuando las criadas, dice, y los eunucos de la reina Esther llegaron y le contaron lo que pasaba, ella se angustió mucho y le envió ropa a Mardoqueo para que se la pusiera en lugar de la ropa de luto, pero él no la aceptó. Entonces, si nos damos cuenta aquí, en el capítulo 4, ¿verdad? 4:4, dice la palabra de Dios que ella, mis hermanos, dice que donde le llegaron a contar, ¿verdad?, cómo estaba vestido Mardoqueo, que estaba vestido de ropa de luto, ¿verdad? Dice que ella lo que hizo fue mandarle ropa a él, ¿verdad? O sea que ella, esa era la solución, ¿verdad? Mandarle otras ropas y que no estuviera como estaba, así como nos pasa a nosotros hoy en día. ¿Qué hacemos nosotros ahora? Queremos arreglar las cosas a nuestra manera, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que lo que está en los propósitos de Dios, brinque quien brinque, se levante quien se levante, las cosas van a suceder, porque el que decide que las cosas sucedan es nuestro Señor. Cuando nosotros entendemos esto, mis hermanos, nosotros, ¿verdad?, si lo entendiéramos, nosotros lo único que tendríamos que hacer es, mis hermanos, buscar cada día el rostro de Dios, y que cuando pasa algo, humillarnos delante de Él y clamar por misericordia. Entonces, mire, en el 5 dice, entonces Esther mandó llamar a Atac, uno de los eunucos del rey, puesto al servicio de ella, y le ordenó que averiguara qué preocupaba a Mardoqueo y por qué actuaba de esa manera. Si se da cuenta, ella en ese momento, como ella estaba en el palacio, ¿verdad?, no estamos tampoco, mis hermanos, menospreciando, ¿verdad?,
lo que Esther estaba haciendo, porque recuérdense que ella estaba fuera de todo eso, de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba pasando, ¿verdad? Ella, mis hermanos, estaba en su confort, en su palacio, ¿verdad? Así como hay mucha gente que así está, mis hermanos. A veces le voy a decir, hoy en día podríamos decirle su palacio, ¿verdad? Porque para mucha gente a veces lo que piensa que lo va a sacar de pobre, que lo que piensa que mis hermanos lo va a llevar a la cima, lo va a llevar a cosas grandes, en eso se enfoca más, porque ahí sí ponen todo su empeño, ay, en sus negocios, ay, en su trabajo, ahí sí todo su empeño y todo, hasta cambian, mis hermanos, todo, ¿verdad? Vestuario, su cara, muy atentos, muy alegres, muy esto, muy el otro, pero en la casa del Señor como caiga, como sea, quejándose, y todo es un quejar, mis hermanos. Pero mire, yo le digo algo, de todo eso, ahí está escrito en el libro de las memorias, donde el Señor, mis hermanos, ahí está escrito todo. Nuestras conductas, por eso dice el Señor, si mi pueblo cambiara de conducta, yo sanaría su tierra. Entonces, si se da cuenta, ella dice que mandó a preguntar, ¿verdad?, a Mardoqueo, y que le dice, ¿verdad?, que averiguaran qué le preocupaba, y Mardoqueo actuaba de esa manera. Así que dice Atac, dice en el 6, salió a ver a Mardoqueo, que estaba en la plaza de la ciudad, frente a la puerta del rey. Mardoqueo le contó todo lo que le había sucedido, mencionándole incluso la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido para el tesoro real por la aniquilación de los judíos. También le dio una copia del texto del edicto promulgado en Susa, el cual ordenaba el exterminio, para que se lo mostraran a Esther. Nos vamos a detener un momentito aquí. Dice que le mandó dice la cantidad exacta de lo que este hombre, de este malvado, estaba pagando para, mis hermanos, ¿verdad?, por la exterminación o por la aniquilación del pueblo de Dios. ¿Qué mira hoy en día usted, mis hermanos? Países donde la misma gente de sus propios países están viviendo en una pobreza extrema, mis hermanos, donde no les interesa el ser humano, donde no les interesa, mis hermanos, si la gente tiene un buen bienestar, sino que, mis hermanos, lo único que les han metido, mis hermanos, a la gente, mis hermanos, es nada más una religión que es de, mis hermanos, la ira, el odio y el engaño. Y mis hermanos, y todos los recursos, todo lo que ellos obtienen, todo lo que ellos tienen, porque el diablo les ha dado sabiduría diabólica, mis hermanos, para que ellos construyan, mis hermanos, cosas para poder destruir al pueblo de Dios. Eso es lo que hoy está pasando. Bueno, esos son ellos. Pero nosotros, el mismo pueblo de Dios, lo mismo estamos haciendo, mis hermanos. En vez de contribuir, en vez de ayudar, mis hermanos, a la obra de Dios, para que la palabra de Dios se difunda, para que la palabra de Dios llegue, mis hermanos, ¿qué es lo que hacemos? Es, mis hermanos, llevar más carga a la iglesia, en vez de trabajar todos juntos, unidos, unánimes, mis hermanos, solo anhelando quedar bien con Dios, adorar a Dios, amar a Dios, porque adorar a Dios no es cuando usted viene a cantar una alabanza que a veces ni siquiera se la sabe, mis hermanos, no, solo hace el parapeto ahí de que él cierra los ojos y levanta las manos y a veces está llorando, pero no porque está adorando a Dios, porque usted le está agradeciendo a Dios, sino que, mis hermanos, su llanto solo es por las cosas que le están pasando, porque hoy su fulano o mengano perenciano, yo no sé, le hizo algo, o porque algo no se le da, o porque alguien está pasando alguna situación, y qué injusticia y qué maldad. Nada viene sin una causa, mis hermanos. Todos tenemos que entender esto. O si nosotros no entendemos que todo lo que nos ha pasado, nos ha venido, lo que se nos ha detenido, lo que no nos viene a nuestras vidas, que Dios lo ha prometido desde antes, mis hermanos, ¿verdad? De que usted naciera, el Señor ya le tenía a usted preparado tesoros, grandezas para su vida, pero nosotros las hemos despreciado porque nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, mis hermanos, por eso este hombre le mandó a decir hasta lo que él había ofrecido, mis hermanos, para la destrucción, para el exterminio. Oiga bien, y hoy el diablo eso está haciendo, mostrándole a la gente, ¿verdad?
Por eso hoy usted mira, mis hermanos, ¿verdad? Que en las mismas iglesias, ofreciéndole a la gente el prosperidad, ofreciéndole a la gente, mis hermanos, que tiene que ser así, que tiene que ser allá, mis hermanos, y la gente creyéndolo. Y de palabra no saben nada de lo que va a suceder, mis hermanos, en estos días. Solo mira las cosas que están sucediendo, que están pasando, pero a la gente le da igual, gente insensible, mis hermanos. Pero ni noticias miran, ¿por qué? Porque dicen, ay, no, yo no quiero ver noticias, porque yo no quiero, ¿verdad? Ni estar viendo lo que a mí no me interesa. Insensibilidad, mis hermanos. Entonces, si se da cuenta, aquí Mardoqueo, ¿verdad? Hombre de Dios, hombre de fe, hombre, mis hermanos, que procuraba que las almas no se perdieran, sino que, mis hermanos, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo él? Buscando la misericordia de Dios. Entonces dice aquí, mire, dice en el 8, también le dio una copia del texto del edicto promulgado en Susa, el cual ordenaba el exterminio, para que se lo mostrara a Ester, se lo explicara y la exhortara que se presentara ante el rey para implorar clemencia e interceder a favor de su pueblo. ¿Qué era lo que él estaba mandando a decir? Que fuera con el rey a implorarle, ¿qué? Clemencia, amén. Entonces, mis hermanos, pero nosotros ¿cómo somos? ¿Verdad? Imagínense, él estaba mandando a ella ante un hombre que se fuera a implorar, ¿verdad? Clemencia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros lo que tengamos que hacer para Dios. Mire, a veces, mis hermanos, uno tiene que aguantar, pasar muchas cosas, ver cosas, mis hermanos, que la gente hace, que la gente quiere hacer, que la gente le quiere hacer hasta uno mismo, pero como uno sabe, mis hermanos, en dónde está puesto, en dónde está parado, que está sobre la roca firme que es Cristo, y uno sabe, mis hermanos, su llamado ya no es, mis hermanos, para que las cosas ¿verdad? Se hagan como yo quiero y que las cosas sucedan como yo quiera. Uno, mis hermanos, ahí tiene que morir a su propio yo, porque uno lo único que le tiene que interesar, mis hermanos, es la obra de Dios, es lo que, mis hermanos, que se tiene que cumplir la palabra de Dios, y mis hermanos, y que se cumpla en nuestra familia, porque si no, yo no hago nada por nadie, tampoco, mis hermanos, yo voy a esperar que mi familia, mis generaciones, mis hermanos, un día ya no piensen como un día uno pensó, mis hermanos, sino que uno prepararles el camino para que a ellos ya no les cueste por llegar, mis hermanos, y llegar a ese camino de la salvación, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, entonces dice aquí, dice, Atac regresó y le informó a Ester lo que Mardoqueo había dicho. Entonces ella ordenó a Atac que le diera a Mardoqueo todos a los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino. Saben que para cualquier hombre o mujer que sin ser invitado por el rey se acerque a él, en el patio interior hay una sola ley, la pena de muerte. La única excepción es que el rey, extendiendo su cetro de oro, le perdone la vida. En cuanto a mí, hace ya 30 días que el rey no me ha pedido presentarme ante él. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Ester, mire, oiga bien, cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Ester, mandó a decirle, no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada te quedas callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Entonces, mis hermanos, si se da cuenta la actitud de Mardoqueo, que mis hermanos, a mí esto me llena tanto de gozo, y le pido a Dios que así, mis hermanos, nosotros como pueblo de Dios, así nos levantemos a pelear la batalla
por la obra de Dios, por el sacrificio santo que un día nuestro amado Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por la oportunidad. Quizá todavía, mis hermanos, usted no ha visto lo que tiene que ver, pero mis hermanos, pero si usted se levanta en pos de Dios y a usted lo único que le interesa es la obra de Dios, usted va a ver la gloria de Dios, porque Dios no deja a nadie avergonzado. Este hombre, mis hermanos, él, mire lo que le mandó a decir a ella, ¿verdad? Si tú en este momento te quedas callada, le dijo, o sea, sabiendo lo que está sucediendo, lo que está pasando, así como nosotros hoy en día, usted se queda callado, porque mire, una vez oremos por Israel, oremos por, ¿verdad?, por los jóvenes, por los niños que están siendo bombardeados, mis hermanos. Es que ya es demasiada, mis hermanos, las cosas sucias e impuras que los niños están metiéndoles en la cabeza, mis hermanos, a través de toda, mis hermanos, la tecnología. Y los padres como si nada, mis hermanos. Los padres lo único que buscan es, ojalá si el pastor, la pastora, el líder, mi mamá, mi papá y mi abuelo, mi abuela oraran por ellos, pero ellos sin hacer nada en su comodidad, ellos solo buscando sus grandezas, sus riquezas y haciendo castillos en el aire. Si un día voy a tener eso, un día voy a tener el otro, y un día voy a poner aquí, voy a llevar allá. Mis hermanos, la gente solo pensando en el puro materialismo es lo que lo lleva, y eso es lo que el enemigo hace, mis hermanos. Por eso el enemigo hoy en día, mis hermanos, no haya de qué forma a usted, mis hermanos, meterle las cosas, ¿verdad? Y hacérselas muy bonitas, muy cómodas, muy fáciles, para que usted pierda el tiempo y usted no se enfoque en verdaderamente que para qué usted fue llamado, porque usted no fue llamado para perder el tiempo, usted no fue llamado para que usted, ¿verdad?, esté nada más en un confort, solo creyendo que porque usted ya oró un día a la semana, porque ya oró un día a la vez, todo va a suceder, todo va a pasar. No, mis hermanos, tenemos que activar, así como hoy en día. Mis hermanos, tenemos que activar. Tenemos que saber que estamos en tiempos ya cruciales, en tiempos, mis hermanos, donde mire, hay gente, mis hermanos, que mire cómo estará de atada, cómo estará, mis hermanos, de amarrada. El diablo le tiene amarrada la mente, porque han dejado, mis hermanos, que el diablo los pisotee. Mis hermanos, que les cuesta a veces ganar, mis hermanos, su dinero, todo lo que tienen que pasar, todo lo que tienen que vivir, mis hermanos, y un fin de semana se lo acaban todo, y no, mis hermanos, y después se quedan como si nada, ¿verdad? Mire qué atadura, qué maldición la que hay sobre la gente, mis hermanos, que Dios queriéndolos ayudar, bendecir, gente que el Señor le da semilla, le pone en sus manos semilla, y ¿qué es lo que hacen, mis hermanos? Comerse la semilla. ¿Y cómo quieren recibir cosecha? Entonces, mis hermanos, hay tanta atadura, mis hermanos, están ligados tanto a lo malo, mis hermanos, pero la gente no quiere, mis hermanos, verdaderamente, ¿verdad?, vivir para Dios y hacer las cosas para el Señor como debe de ser. Entonces dice aquí, cuando Mardoqueo se enteró de que había dicho Esther, dice, mandó a decirle, no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos. Y yo le digo algo. El Señor dijo en su palabra, mis hermanos, que el Señor tiene a su remanente guardado, y que, mis hermanos, el pueblo de Israel es la niña de sus ojos. Dios va a cumplir, mis hermanos, su liberación. Pero yo le digo algo. Yo espero en Dios que si usted dice que usted es israelita, que usted es del pueblo de Dios, ¿verdad? Usted va a ser guardado, usted va a ser cuidado, usted va a ser parte del remanente, siempre y cuando usted esté haciendo las cosas cuando Dios dice, no cuando usted quiera, no cuando a usted le dé la gana, no solo cuando usted esté de buen humor, sino que en todo tiempo y en todo momento. Amén. Entonces dice aquí, Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí durante 3 días, no coman ni beban ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumplan con esto me presentaré ante el rey, por más que vaya, dice, en contra de la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue y cumplió con todas las instrucciones de Esther. Mire qué precioso, qué aptitud la que tomó Esther. Pero ¿quién fue?
Mis hermanos, el que se puso a la brecha fue aquel hombre valeroso, aquel hombre, mis hermanos, de Dios, aquel hombre que murió a su propio yo. Él no buscaba mis hermanos, su comodidad, él no buscaba, mis hermanos, sus propios deseos, sino que, mis hermanos, él se paró firme y mire lo que le mandó a decir a ella. ¿Y qué fue lo que él consiguió? ¿Qué fue lo que él alcanzó? Que ella tomara esa actitud. ¿Qué dijo? Si perezco, que perezca. Ella se dio cuenta que, mis hermanos, ella, ¿verdad? Todos modos, ¿verdad? Si perecía, yo sé que el entendimiento de ella llegó, era, mis hermanos, por causa de Dios. Pero no, mis hermanos, así como muchos, que mejor no quieren meter las manos, mejor no hago esto. ¿Por qué? Porque me puede pasar esto, me puede pasar lo otro. Entonces, mis hermanos, van a perecer, pero para siempre. Mis hermanos, para siempre van a perecer y todas sus generaciones. Eso es lo más triste, cuando nadie se pone a la brecha por nadie. Y solo quiero leerle algo aquí. Cuando, mis hermanos, aquí menciona, dice que va a perecer la casa de tu padre, está hablando de tus generaciones. Entonces, mis hermanos, si nosotros permanecemos callados en estos tiempos, van a padecer todas nuestras generaciones. Es el momento y es el tiempo de levantarnos, es el tiempo y es el momento de hacer algo, mis hermanos, por el pueblo de Dios. ¿Cómo lo va a hacer usted? Buscando la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Usted va a ser escuchado cuando usted, mi hermano, verdaderamente se vuelva un hijo de Dios. Si no, por gusto va a orar. Ahí es donde todos nos vamos a unir, haciendo el bien, porque haciendo el bien va a venir y vamos a alcanzar más almas, mis hermanos, porque la gente va a ver en nosotros ese cambio que nosotros hemos tenido durante nosotros hemos buscado el rostro de Dios. Y también, mis hermanos, solo quiero que leamos en Colosenses 2:14. Mire lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 2:14, para que nos demos cuenta lo que el Señor nos habla a través de su palabra, de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2:14. Colosenses 2:14. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2:14. Dice, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlo en su desfile triunfal. Lo leo en Reina Valera. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados, a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, mis hermanos, cuando Él bajó a los infiernos, sabe, mis hermanos, que Él ahí mismo también llevó salvación. Y Él, mis hermanos, salió de ese lugar triunfante porque Él resucitó y junto con Él nosotros también hemos resucitado. Así que Él, mis hermanos, en ese momento, Él anuló el acta de los decretos que estaba en contra de aquellos que obedecieran a Dios. Usted obedece a Dios, todas esas actas, de todos esos decretos, de todos esos infiernos, de todas esas situaciones que vienen a la tierra, mis hermanos, usted va a ser librado, usted va a ser guardado, pero ya no seamos rebeldes, mis hermanos, ya no nos enfoquemos solo en lo que nosotros, mis hermanos, queremos, que por fuerza se haga lo que nosotros decimos, y mis hermanos, y no le pidamos la guianza a Dios. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo le pido a Dios, el Dios Todopoderoso, que usted, ¿verdad?, hoy ponga la palabra de Dios por obra. Entonces, mire, aquí también en Efesios, leo 2:15, dice la palabra de Dios en Efesios 2:15, y ahí terminamos. Pues anuló, dice, la ley con sus mandamientos. ¿Con qué anuló Él la ley? Con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de
dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliarnos con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Entonces, solo porque Él, mis hermanos, por amor a sí mismo, a nosotros, mis hermanos, Él fue a esa cruz para que hoy nosotros tuviésemos ese acceso y poder llegar delante de Dios y pedir perdón. Por eso, mis hermanos, si nosotros nos volvemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, porque es con los mandamientos de Dios, del Dios Altísimo, que usted lo lleve a cabo, usted va a ir anulando todas esas actas, todos esos decretos. Pero ¿cuánta gente, mis hermanos? Pero ni siquiera conoce los mandamientos. Esto se lo dejo en su corazón para que aprenda, mis hermanos, hoy a tomar, ¿verdad?, la Biblia, ¿verdad?, y aprenda de lo que dice la palabra de Dios y conozca el corazón de Dios y conozca a Dios a través de su palabra, porque por la palabra vamos a ser limpios, mis hermanos. Escudriña la palabra, escuche palabra de Dios para que viva, y por la palabra todos, su casa y usted van a ser limpios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, que Dios lo guarde, que Dios lo cuide y que la mano de Dios esté con nosotros. Oremos por Israel, clamemos por Israel, enviémosle la palabra para que ellos, mis hermanos, sepan que de Cristo viene la salvación. Amén, bendiciones.